Hola, bienvenidos a este espacio. Para quienes no me conocen, mi nombre es Salomé Viegas y voy a ser quien facilite este maravilloso taller de Ho'oponopono que preparé con mucho cariño, así que espero lo disfruten. Y los invito a que luego de ver el video puedan compartirlo con sus amigos, con sus familias o con todas aquellas personas que consideran podrían estar interesados en incorporar esta maravillosa técnica a sus vidas. Así que gracias por su presencia, celebro la manifestación de su energía a través de este video, que se expanda, que se cree una red de luz que pueda intensificar y magnificar esta poderosa técnica. Muchas gracias. Bueno, vamos a estar empezando hablando un poquito de la historia de esta técnica, como para que conozcan. Esta técnica en verdad también se la llama sistema, ¿sí? Es un sistema de reprogramación a través del inconsciente, ahora vamos a entrar en detalle. El origen de este sistema se remonta a unos 5.000 años atrás, ¿sí? Es un sistema de sanación físico, mental y espiritual de origen hawaiano, ¿sí? Quienes lo practicaban son la cultura kauna. Ellos tenían una filosofía a la cual se llama Una, es un modo de vida practicado por el pueblo nativo de Kaunas en Hawái, y se traduce como aquello que es difícil de ver, ¿sí? La palabra una se traduce como aquello que es difícil de ver. Cuando hablamos de lo que es difícil de ver, hablamos de todo aquello que la biología humana no nos permite ver, pero que existe, que se manifiesta y que de alguna manera nos habita en el inconsciente, ¿sí? Y se va manifestando en diferentes situaciones y activa ciertos patrones en cada ser, ¿sí? Ho'oponopono, como hablábamos antes, es una palabra de origen hawaiano. La palabra pono duplica en la lengua hawaiana la intensidad y aumenta la intención, ¿sí? Es por eso que decimos Ho'oponopono, ¿sí? Lo vamos a traducir como corregir un error, ¿sí? O corregir lo que nos limita y los que de alguna manera hoy no es posibilitante para la evolución de nuestro ser. Ustedes van a ver que en muchas publicaciones o cuando se habla de Ho'oponopono, se coloca, perdóname, lo siento, gracias, te amo, ¿sí? Ese es su mantra principal. ¿Qué vamos a estar haciendo con este mantra? Esto que significa Ho'oponopono. Corregir un error, corregir una limitación, reprogramar todo aquello que se creó en el inconsciente y que en el presente nos está limitando en cuanto a la expansión y la evolución de nuestro ser, ¿sí? Bueno, en la antigüedad la práctica de este sistema era de manera grupal, ¿sí? Guiada por un chamán de cada grupo, ¿sí? De este modo, cuando entre las tribus kaunas había inconvenientes o debían resolver alguna situación en particular, ellos se reunían, aplicaban Ho'oponopono a través de los chamanes y solucionaban sus disputas sin violencia ni discusiones, ¿sí? Así funcionó por miles de años. El sistema que hoy llega a nuestro alcance ha sido simplificado y adaptado para el uso de forma individual, ¿sí? Es mucho más simple que como solían hacerlo. Entonces ya al día de hoy no necesitamos depender de un grupo de personas para aplicarlo, ¿sí? Ni de la guía de un chamán. Simplemente accedemos a través de la repetición de palabras gatillos, que más adelante vamos a estar hablando, o a través de la meditación, como ustedes lo requieran y como lo necesiten en el momento que surja ese disparador que vamos a estar hablando un poquito más tarde. Bueno, la técnica se actualizó y se convirtió en un proceso de sanación integral gracias a Morna Simeona, ¿sí? Eh,
quien ha difundido su trabajo en muchos colegios y gracias a ella hoy está al alcance de todos. Bien, el objetivo de este sistema es traernos paz y equilibrio de una manera muy simple y efectiva mediante la limpieza mental y física a través de un proceso de perdón y transmutación, ¿sí? Donde la base principal es el amor, ¿sí? El amor en todas sus manifestaciones. Como digo siempre, el amor es la respuesta, pero principalmente en este sistema es un factor fundamental. Es muy importante comprender que este sistema no tiene que ver con la lógica, ¿sí? Porque estamos sanando más allá de nuestra conciencia absoluta, ¿sí? Vamos a estar sanando, reprogramando, liberando y accediendo a patrones de conductas instalados en el inconsciente, ¿sí? Entonces es importante entender que no es una cuestión de lógica, y más adelante van a entender por qué les traigo esto, pero es una cuestión de entrega absoluta, ¿sí? De confianza, de amor, de reprogramación, por eso su mantra principal, ¿sí? Perdóname, lo siento, gracias, te amo. Que justamente nos lo decimos, ¿sí? Cuando practicamos Ho'oponopono, esa reprogramación la hacemos a través de nuestro propio amor por nuestro propio ser, para poder mostrar al resto del mundo cómo es que nos manifestamos y nos tratamos a nosotros mismos. Los aspectos que podemos lograr a través de Ho'oponopono, principalmente, yo digo, yo lo utilizo mucho para resolver problemas, para resolver cosas que me limitan, que me angustian, que me conectan con situaciones de dolor, ¿sí? Esas situaciones que de alguna manera te paralizan, ¿sí? Esta es una técnica muy efectiva porque es muy simple, muy sencilla y está a la mano. Eh, También nos va a ayudar a soltar las insatisfacciones, ¿sí? Que nos causan estrés, enfermedad, desequilibrio, ¿sí? Para encontrar nuestra identidad a través de la introspección, sanando, a través de la reprogramación de memorias dolorosas y creencias limitantes, que eso es lo que hablábamos hoy, ¿no? Lo importante de identificar las creencias limitantes, ¿sí? Y las memorias dolorosas instaladas en el inconsciente que se activan cuando ven una situación similar afuera, ¿sí? Que muchas veces no tiene que ver con nosotros, pero el inconsciente no comprende y no distingue si esa situación es externa o interna, entonces la conecta con nuestra memoria y activa un patrón de conducta o una creencia, ¿sí? Hay casos en los que ese disparador nos conecta con situaciones posibilitantes, pero por lo general, y en su mayoría, nos conectan con situaciones de dolor, ¿sí? Nos limitan en nuestro accionar, entonces es importante detectarlo y comenzar a trabajarlo con este sistema para poder reprogramar esa memoria o esa creencia instalada en el inconsciente. Otra cosa muy importante que tiene este sistema es que nos permite comunicarnos y proteger a nuestra niña o niño interior, ¿sí? Que en realidad lo vamos a traer como nuestro inconsciente, ¿sí? Y quien materializa las cosas, ¿sí? O sea, es muy importante tener esa conexión pura y amorosa, sin limitaciones, sin obstrucciones y de manera directa. Por supuesto que luego de estas reprogramaciones, lo que como resultado final lo que vamos a obtener es paz y equilibrio. Nos va a permitir sanar y dejar partir memorias dolorosas sin tener que revivirlas, ¿sí? No es como, por ejemplo, una regresión que te conecta con el momento vivido, sino que la reprograma a través del poder de la vibración de la palabra, y uno, si bien conecta, no revive, ¿sí? Y otra cosa, como muy importante también, es el perdón y la transmutación. Bueno, el doctor Len, que es quien también difundió la técnica, decía, si podemos aceptar que somos la suma total de los pensamientos pasados, emociones, palabras,
hechos y acciones, y que nuestra vida presente y elecciones están marcadas por ese banco de memorias del pasado, entonces vamos a empezar a ver cómo un proceso de corregir errores puede cambiar nuestra vida, ¿sí? Nuestra familia y nuestra comunidad, puede transformar nuestro presente. Y para entender un poquito esto, les voy a hablar un poco de los conceptos básicos en los que se rige este sistema, ¿sí? Los Kaunas dicen que los seres humanos vivimos repitiendo sistemáticamente pensamientos, pautas mentales, emociones, programas y una inmensidad de situaciones heredadas y creadas, ¿sí? A este grupo de información ellos lo denominan memorias, ¿sí? Cuando hablamos de memoria hablamos de todo eso que está instalado en el inconsciente. Muchas de ellas provienen de nuestros ancestros, ¿sí? De vidas pasadas, y todas aquellas experiencias tempranas de la infancia y en del desarrollo de la vida, ¿sí? Desde niños hasta adultos. Esta información debe ser reprogramada, borrada y reemplazada para que deje de generarnos limitaciones, ¿sí? Solo aquellas que nos limitan, ¿sí? Las que nos conectan con nuestro poder, con la abundancia y demás, por supuesto que las vamos a conservar, ¿sí? Nos vamos a enfocar en solo aquellas memorias que de alguna manera nos limitan, ¿sí? O nos desconectan de nuestro amor y poder personal. ¿Por qué vamos a borrarlas y reemplazarlas? Para que deje de generar limitaciones a diario, co-creando nuestra realidad y el tipo de ser que deseamos ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo aquello que vivimos como limitaciones, posiblemente en algún aspecto esté ligado y conectado a esas memorias, que pueden ser propias o heredadas, ¿sí? Otro punto que vamos a trabajar con el Ho'oponopono es la unión con el resto de las personas, ¿sí? Todos venimos de una fuente divina, todos somos seres de luz, que de alguna manera hicimos un pacto y convivimos con el grupo de almas que elegimos. Entonces, para conservar y potenciar esos vínculos, vamos también a usar esta técnica, ¿sí? Muy bien. Bueno. Vamos a hablar de 3 aspectos básicos en los que se basa esta técnica. El primero es que somos los responsables de lo que ocurre en nuestro mundo, ¿sí? Y acá voy a hacer un paréntesis muy chiquito para traerles que responsabilidad no es lo mismo que culpa, ¿sí? Quien habita la culpa, de alguna manera, encuentra la justificación para no hacer. Quien es responsable toma lo que está ocurriendo y trabaja para atravesar aquello que se manifiesta. En una situación tenemos una víctima y en la otra un protagonista, ¿sí? Quien toma las decisiones y cambia el presente es el protagonista, ¿ok? Bien, seguimos. Todo lo que vemos, lo que experimentamos, la gente que nos rodea, está ahí porque nosotros lo hemos elegido previamente, ¿sí? La mayor parte de nuestros pensamientos son los creadores de esa realidad que hoy nos rodea. Entonces, hacernos responsables no significa ser culpables, sino reconocer que esos pensamientos me habitan y limpiarlos y reprogramarlos para que deje de reproducir eso que me limita es mi responsabilidad, ¿sí? Por otro lado, el segundo aspecto es que la mente es perfecta, ¿sí? Pero no las memorias que contiene. Entonces, no todos los datos con los que trabaja la mente son perfectos. Entonces, es ahí donde incide esta técnica, ¿sí? En la corrección de lo errado de esas memorias y los datos para poder reprogramarlos, ¿sí? Cuando hablamos de mente, vamos a hablar
que se compone de tres partes: un subconsciente, un consciente y un inconsciente. El subconsciente, las manifestaciones están dotadas a menudo de mucha carga y tensión, ¿sí?, que las conscientes, y afloran a un nivel de conciencia por medio de mecanismos de defensa, ¿sí? O también en los sueños o en las proyecciones, ¿sí?, o en las represiones, ¿sí?, los fenómenos englobados bajo este término se mantienen por debajo de los niveles conscientes y forman parte del inconsciente, pero se encuentran más cerca de la conciencia. ¿Qué significa? Es como un trabalenguas, pero en realidad es muy sencillo. El subconsciente forma parte del inconsciente, pero es lo que está más próximo a ser consciente. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Con disparadores automáticos. Cuando me pasa eso que digo, es como ante tal situación, no sé qué me pasa, pero me toma el enojo, me transformo, me pongo como una fiera, ok. Ahí estamos hablando del subconsciente. Todo eso que se manifiesta con mucho poder y que no sabemos de dónde viene ni por qué ocurre. ¿Ok? Cuando hablamos de consciente, hablamos de los fenómenos psíquicos que son plenamente percibidos y comprendidos por la persona, ¿sí? Y por último, cuando hablamos de inconsciente, vamos a identificarlo a través de este sistema como nuestro niño interior, ¿sí? Desde lo más profundo, digamos. Es una zona de nuestra personalidad de la cual no somos directamente conscientes y cuyo contenido son de naturaleza instintiva, como para que entiendan, ¿sí? Y el aspecto número 3 y último dice: existe una divinidad cuya sabiduría y poder son superiores a los nuestros. Tenemos que estar dispuestos a entregarnos a esta divinidad para que se encargue de sanar nuestros recuerdos, creencias, experiencias de dolor desde la raíz, ¿sí? Debemos aceptar nuestra responsabilidad y la ayuda de la divinidad. Y ojo acá porque este punto para mí es fundamental. Yo puedo identificar la situación, puedo trabajar con Ho'oponopono, pero si no me entrego a esta divinidad, va a ser mucho más engorroso, ¿sí? Y acá es cuando entra la entrega total que hablábamos al principio. El tercer aspecto de este sistema es la entrega absoluta a través del amor, ¿sí? Para que esta divinidad ingrese a nuestro sistema y comience a trabajar junto con nosotros en esas reparaciones y reprogramaciones de estas memorias. Muy bien, dicho todo esto, vamos a meternos en lo que es el sistema. Primero vamos a lo dividí en dos partes. Por un lado, la divinidad, y por otro lado, las palabras gatillo. Vamos a comenzar con la divinidad. ¿Cómo acceder al sistema a través de la divinidad? ¿Sí? ¿Y para qué? Cuando conectamos con la divinidad podemos pedirle que cancele programas, memorias, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con nuestro proceso de evolución o con la luz, ¿sí? Todo para uno mismo, ¿sí? O también puede ser para el entorno, pero principalmente para uno mismo, porque a través de mi propia reprogramación voy a notar un cambio sistemático a mi alrededor con mi círculo más cercano, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la divinidad, recuerden, estamos sanando inclusive a nuestro niño interior y a todos los lazos kármicos y los lazos cercanos que nos rodean, ¿sí? ¿Cómo accedo? Con una frase que yo se las voy a repetir. Ustedes pueden adaptarla con sus propias palabras, pero siempre tiene que estar en presente, ¿sí? Por ejemplo, divinidad, limpia en mí la causa que genera, y ahí puedo poner este malestar, este dolor, esta creencia, esta emoción, este enojo, bien lo más puntual posible. Al poner la palabra o las palabras o todo aquello que ustedes quieran limpiar, van a terminar con el mantra del sistema, que es perdóname, lo siento, gracias, te amo. ¿Sí? Otra forma de usarla es divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo a que aparezca este problema. Y detallo el problema, ¿sí?
lo más breve y concreto posible. Y termino con su mantra: perdóname, lo siento, gracias, te amo. ¿Cómo conecto? Repitiendo esta frase la mayor cantidad de veces posible, cada vez que se active o que me acuerde, ¿sí? Incesantemente, no importa el horario, no importa el día, ¿sí? Pero repito mentalmente, ¿sí? La mayor cantidad de veces que puedo, hasta al menos lograr conectar con un cambio físico, ¿sí? Que al principio les va a costar un poquito detectarlo, y con el tiempo van a ver que cada vez van a tener que repetirla menos, porque ese cambio lo van a notar rápidamente a nivel físico, ¿sí? Entonces, a través de estas dos oraciones que pueden adaptarlas con sus propias palabras, accedemos a la reprogramación a través de la divinidad de este sistema de Ho'oponopono. Bueno, les voy a hacer un paréntesis con un poquito de qué es lo que nos provoca sufrimiento de acuerdo al Ho'oponopono. De acuerdo a las bases de este sistema de Ho'oponopono, lo que nos genera sufrimiento son las repeticiones continuas de las memorias, ¿sí? Que se agitan o movilizan cada vez que enfrentamos una situación o experiencia a lo largo de la vida que se manifieste a través de ellas, ¿sí? Más o menos lo que hablábamos hoy, uno va como con una especie de proyector, que la película es la memoria, y cuando detecta algo similar, lo ilumina y nos muestra lo que está pasando. Ese mostrar activa esa memoria y genera sufrimiento, ¿sí? Las memorias condicionan la forma en que procesamos cada experiencia, porque nos proporciona una especie de lente a través del cual percibimos la realidad, ¿sí? Si vos aprendes desde el dolor y yo desde la carencia, aunque estemos en la misma clase, en el mismo lugar, lo que vamos a obtener de esa clase van a ser dos cosas totalmente distintas, ¿sí? El doctor Len decía: nunca estamos nuevos para una experiencia, ni siquiera al nacer somos una hoja en blanco. Ya traemos memorias con nosotros y luego vamos a ir grabando otras al interactuar con el mundo, ¿sí? Por este motivo, el borrado, limpieza o reprogramación de memorias debe ser permanente, ya que se repite incesantemente en nuestro inconsciente, ¿sí? Las memorias no se jubilan ni se toman vacaciones, a menos que vos misma decidas jubilarlas. Así que para eso estamos acá, para eso les vengo a brindar esta técnica que es muy sencilla y muy poderosa. Ojalá puedan conectar con el poder de esta técnica y se pueda ir expandiendo para estar al alcance de todos. Una frase muy usada por el doctor Len era para las memorias, que dice: queridas memorias, las amo, por favor, perdónenme por haberlas atado a mi realidad, y agradezco esta oportunidad para liberarlas y librarme. ¿Cómo la vamos a hacer esta particularmente? Mirándonos al espejo, ¿sí? Me paro frente al espejo y repito: queridas memorias, las amo, por favor, perdónenme por haberlas atado a mi realidad, agradezco esta oportunidad para liberarlas y liberarme. Este método o este sistema nos enseña a amar nuestros problemas, por más crudo y duro que parezca, los conflictos, las situaciones complejas o las personas que nos afectan, lastiman o perturban, simplemente buscan nuestro amor, ¿sí? Ese amor que desde el enojo o desde la decepción muchas veces no podemos acceder ni conectar, ¿sí? Vamos a usar esta técnica para poder acceder a ese lugar y rodear de amor todo aquello que nos genera dolor, ¿sí? Antes de meternos de lleno en las palabras gatillo o en las herramientas, les voy a hablar un poquito de el espejo, ¿sí? Y cómo vamos a usar esta técnica y cómo va a beneficiarnos en cuanto a el otro es mi espejo, este sistema. Los seres humanos como que tenemos de alguna manera la ilusión de dualidad, ¿sí? Cuando hablamos de dualidad nos referimos al hecho de creer que el problema que se nos presenta o la insatisfacción que transitamos, o la persona que nos genera malestar o que nosotros creemos que nos genera malestar, está afuera, ¿sí? Porque de hecho
lo vivimos como si fuera externo, como si algo afuera creara algo interno, ¿sí? El Ho'oponopono nos enseña que lo que vemos afuera en realidad existe adentro de nosotros. No podemos ver algo que desconocemos, ¿sí? Porque si no estuviera adentro, no podríamos haberlo manifestado, ¿sí? Y entonces nuestra responsabilidad es borrar en nuestro interior aquello que dispara eso exterior para que ese afuera deje de existir tal como es y pueda cambiar esa realidad que nos genera dolor, ¿sí? La gente reacciona inevitablemente con el afuera, todos reaccionamos con el afuera, inconscientemente, involuntariamente, como lo queramos llamar. Siempre queremos cambiar el afuera, siempre creemos que la solución está cuando el afuera cambie, cuando el afuera mejore. En Ho'oponopono, asumir la responsabilidad es lo único que nos va a permitir reprogramar y borrar eso que nos genera dolor, ¿sí? Y es importante entender que todos somos uno, que todos formamos parte de la unidad, ¿sí? De la fuente divina, y por eso la dualidad es una ilusión, ¿sí? Lo que, lo que se nos presenta afuera es para que podamos ver lo que nos habita y que ya no es necesario que nos habite de esa forma en nuestro interior. Entonces, borramos, sanamos, reprogramamos para que todo eso deje de repetirse incesantemente, ¿sí? Uno no borra memorias para resolver problemas, sino para soltar nuestro pensamiento asociado a ese problema que vemos afuera, ¿sí? Es importante que entiendan la diferencia. Porque un problema es solo un problema, si decimos que lo es. Si no, es algo que ocurre afuera que no tiene que ver conmigo, o es algo que tiene que ver conmigo y que elijo reprogramarlo para que deje de ser un problema, ¿sí? Todo lo que nos pasa sucede para que aprendamos, por más que haya situaciones que en este momento no le estemos encontrando la vuelta. En algún momento de nuestra vida vamos a volver y observar cuál fue el aprendizaje de aquello que ocurrió, ¿sí? Al vernos reflejados en los demás, por suerte, nos resulta mucho más simple y más fácil acceder a aquello, ¿sí? Lo malo es que mientras sigamos enfocados en las particularidades del resto y no aprendamos de ellas, seguiremos atrayendo a ese tipo de personas, a ese tipo de situaciones, porque todo tiene un propósito, ¿sí? Y es que podamos evolucionar. Y aquí terminando con la frase, siempre fuiste mi espejo. Quiero decir, para verme tenía que mirarte. Y ahora sí llegamos a la parte de las herramientas, ¿sí? Entonces el mantra principal y la herramienta que es más fácil utilizar para cuando no detectan puntualmente es perdóname, lo siento, gracias, te amo. Como hablamos antes de la divinidad, estas herramientas las vamos a usar en cualquier momento del día, a cualquier hora, la mayor cantidad de veces posibles y principalmente cuando siento que estoy tomada por esa limitación o que se activa alguna memoria y que lo puedo sentir, ¿sí? La voy a repetir mentalmente hasta que sienta ese cambio en la energía, que puedo notarlo a nivel físico o a nivel energético, ¿sí? De a poquito, con la práctica, van a ir detectándolo. Otra forma de utilizarlo es meditando. Cuando se sienten a meditar, luego de conectar con su cuerpo y conseguir un estado de meditación, conectando con la música, puedo repetir mentalmente, como mantreando, perdóname, lo siento, gracias, te amo, la mayor cantidad de veces posible, ¿sí? Dentro de esta técnica, como mencioné al principio, hay palabras gatillo,
si bien el mantra principal es el que acabamos de mencionar, tenemos acceso a, teniendo acceso a situaciones puntuales e identificándolas, podemos usar palabras gatillos puntuales para cada situación, ¿sí? Una muy usada es yo soy el yo, ¿sí? Lo podemos usar para comenzar el día, cuando tenemos que enfrentarnos a una situación que para nosotros es importante, para conectar con el poder interior, con la confianza, para transitar situaciones en las que de alguna manera pienso que no voy a poder, ¿sí? Conecto con esta palabra gatillo y repito, yo soy el yo, yo soy el yo, yo soy el yo, la mayor cantidad de veces posible mentalmente a cualquier hora del día, ¿sí? Por otro lado, para hacer el efecto contrario, digamos, yo soy el yo nos conecta con el poder, con la confianza y la manifestación, y la paz del yo nos conecta con nuestra parte más armoniosa, más de equilibrio, de descanso, ¿sí? Muy usado para poder conciliar el sueño, para poder bajar la energía cuando estamos sobrepasados, ¿sí? Para poder bajar un poco las revoluciones y conectar con el aquí y ahora, vamos a usar la paz del yo, ¿sí? Cuando decimos lo siento, estamos reconociendo que algo entró en nuestro sistema y queremos el perdón por lo que eso nos produjo. Cuando decimos perdóname, vamos a estar pidiendo que esa memoria se reprograme para poder perdonarnos. Cuando decimos te amo, vamos a estar transmutando energía bloqueada y conectando con el amor incondicional. Y cuando decimos gracias, estamos depositándonos en la apertura a la fe y que todo será resuelto para el mayor bien de todos los involucrados. Podemos usar las palabras por separado, ¿sí? Lo siento por un lado, perdóname por otro, te amo por otro, gracias por otro, ¿sí? Las palabras siempre se utilizan de la misma manera, mentalmente, no importa la hora, ¿sí? Importa la mayor cantidad de veces que recurrimos a ella y que las repetimos. Eso es lo que va a generar la vibración creada a través del pensamiento para que se genere la reprogramación en el inconsciente y comience a manifestarse en lo físico, ¿sí? Es muy importante que lo repitan la mayor cantidad de veces posible para poder crear mayor frecuencia vibratoria y que el resultado sea visiblemente. Para cuando queremos el equilibrio en situaciones o en vínculos y que sea la mayor manifestación armoniosa posible, vamos a decir, que las bendiciones sean contigo, ¿sí? Visualizando la persona o la situación, repetimos, que la bendición sea contigo. Cuando tenemos que enfrentar una situación difícil, puede ser una conversación, una presentación, rendir un examen, vamos a decir, dejo pasar a Dios primero, dejo hablar a Dios primero, dejo actuar a Dios primero, ¿sí? Cuando experimenten y detecten principalmente la repetición de problemas, vamos a la de hoy. Los amo, queridos recuerdos. Agradezco la oportunidad de soltarlos a ustedes y a mí. ¿Sí? Cuando tengas problemas o discusiones recurrentes con vínculos cercanos, ¿sí? Y hablamos de siempre lo mismo con la misma persona, vamos a visualizar a la persona, te amo, y si desperté sentimientos hostiles en ti, lo siento y te pido perdón. Gracias. Cuando estamos inmersos en una discusión, ¿sí? O en un conflicto, o en un malestar, o en algo que nos genere tensión, vamos a decir, Dios te bendiga, te amo. Dios te bendiga, te amo, ¿sí? Mientras estamos en la situación mentalmente. Cuando estamos enfermos o algún familiar está enfermo, vamos a acudir a la divinidad y vamos a pedir la limpieza específicamente de la enfermedad, de la misma manera que utilizamos el pedido, pero vamos a repetir, divinidad, limpia en mí o en el nombre completo de la persona, todo lo que esté produciendo
su enfermedad o mi enfermedad, gracias, te amo. ¿Sí? Otra forma de acudir a la reprogramación de enfermedades o de memorias que nos generan enfermedad, mejor dicho, es gracias, nombre de la enfermedad, ¿sí? Por ayudarme a liberar mis memorias dolorosas. Te amo, me permito liberarlas a ellas y a ti, ¿sí? Y ahora, estas son las más largas. Ahora vienen las cortitas, ¿sí? Para aliviar dolores físicos o dolores que sentimos a nivel físico pero que tienen origen emocional, vamos a decir hielo azul, ¿sí? La mayor cantidad de veces con la mayor intención y entrega posible. Recuerden que uno de los pilares de esta técnica es la entrega absoluta, ¿sí? Para promover la sanación física y los procesos de terapias largos, ¿sí? Vamos a decir blanco, 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 ¿sí? O índigo búdico. Cuando hago la repetición de las palabras gatillos, voy a tratar de conectar con lo que empieza a manifestarse, ¿sí? Me conecto con el cuerpo físico hasta que siento un ligero alivio, y a su vez observo qué es lo que el inconsciente me muestra cuando hago esas repeticiones, ¿sí? Eso cuando lo puedo hacer en un estado de relajación. Recuerden que esta técnica es maravillosa porque pueden utilizarla mientras estén haciendo cualquier cosa, ¿sí? No es como el resto de las técnicas que requiere una atención 100%. Acá pueden estar haciendo sus actividades y repitiendo mentalmente, estando en una conversación y repitiendo mentalmente, ¿sí? Porque es un sistema que trabaja a nivel inconsciente. Bien, cuando estamos atravesando tratamientos por enfermedades, podemos decir verde esmeralda. Para dolores físicos y emociones como la tristeza y la angustia, vamos a decir anestesia para el alma, ¿sí? Para sanar enfermedades o problemas de salud, otra palabra para usar es azul índigo. La diferencia es los tratamientos verde esmeralda, cuando estamos en la enfermedad totalmente inmersos, azul índigo, para aliviar dolores físicos y dolores profundos que de alguna manera se vinculan con experiencias pasadas, vamos a decir manzanilla de vida, para cualquier tipo de enfermedad viral, de origen de alguna bacteria o demás, vamos a decir helecho, ¿sí? Para trabajar la abundancia en general en todos los aspectos y todos los ámbitos, vamos a decir flores de primavera. Para desterrar la carencia de dinero, ¿sí? Asumiendo la responsabilidad por su falta, vamos a decir jugo de naranja, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver? Y acá es cuando recordamos que esta técnica no tiene que ver con la lógica, sino con la reprogramación de memorias. Y es una técnica muy efectiva. Los invito a practicarla, ¿sí? Y quienes quieran compartir su experiencia, claro que los leo en mi Instagram, agna.s de Salomé B corta de Viegas, y voy a estar leyendo allí sus experiencias. Para activar la prosperidad, vamos a decir, tarro de miel, ¿sí? Para borrar memorias de falta de suministro de alguna de nuestras vidas, que vemos que se activa, palmera botella, ¿sí? Para activar la prosperidad y la abundancia, podemos también usar cofre de dinero, igual que usamos tarro de miel. Hay muchas que tienen que ver con lo mismo, pero ustedes van a notar con cuál se sienten más cómodos y con cuál menos cómodos. Traten de utilizar ambas y ver con cuál resuenan más o con cuál es más afín su energía para poder adoptarlas, ¿sí? Para empezar, yo les aconsejo que elijan 2 o 3 y que trabajen solo con esas hasta que quieran empezar a expandir este sistema. Para trabajar cuestiones relacionadas al dinero y los problemas económicos frecuentes, vamos a usar llovizna. Para contrarrestar problemas de provisión, colibrí, ¿sí? Para la transmutación de situaciones que han permanecido en el tiempo y que son recurrentes y que de alguna manera creemos que son partes de nuestro ser pero no lo son, vamos a usar gotas de rocío,
¿sí? Para frenar los pensamientos negativos, cuando vemos como que entramos en la rueda del hámster o en la conversación interna negativa, vamos a decir llave de luz, ¿sí? Cuando sentimos que atraemos muchas personas que de alguna manera están vibrando bajos y sentimos que de alguna manera nos drena nuestra propia energía, vamos a decir papel atrapamoscas, ¿sí? Para obtener equilibrio, principalmente antes de tomar una decisión importante, vamos a decir luz. Para disolver creencias erróneas y purificar nuestra mente de pensamientos de baja frecuencia, fuente perfecta. Para borrar memorias de carencia y para el apego, hojas de otoño. Para conectarnos con la inspiración, cuando nos sentimos perdidos, punto cero. Para los dolores profundos, los duelos, las pérdidas significativas, vamos a decir, hoja verde de arce. En caso de conflictos, discusiones y problemas familiares, flor de lis. Para conflictos legales, balanza de la justicia. Para protegernos antes de salir de casa, espada de luz. Para protegernos de energía de baja frecuencia estando fuera de casa, anillo de la divinidad. Para limpiar, candy canes, ¿sí? Para protegernos también en otros niveles, pilar de la paz del yo. Para protegernos cuando estamos en lugares que hay muchas personas, vamos a decir, armada de protección. Para envolvernos cuando sentimos que estamos en peligro, manto de luz. Ojos de amor para evitar juicios, preconceptos, viejas creencias, y eso que de alguna manera nos limita a vincularnos con un otro, vamos a ir, ojos de amor. Para disolver toda injusticia o daño, espejo de justicia. Para evitar responder a alguien que nos ofende, píldora de silencio. Es muy efectiva, chicos. La verdad que yo la uso bastante. Para cancelar memorias de resentimiento, tristeza, culpa, victoria. Para borrar memorias relacionadas con peligro de perder la vida, vamos a decir, yo bebo de un cristal de lirio rosado. Para transmutar toda energía mal calificada, vamos a decir llama violeta. Para reforzar nuestra fe e intención cada día, aires de fe. Cuando tenemos dudas, para quienes canalizan o hacen alguna técnica espiritual y de repente estamos en esos días que tenemos dudas e incertidumbres, vamos a usar aires de fe. Para activar y potenciar el amor en nuestros vínculos, pétalos de amor. Para purificar y dejar, purificarnos y soltar todo aquello que de alguna manera nos afecta, vamos a decir, agua de vida. Y por último, para recibir la inspiración de nuestros maestros, vamos a decir lluvia de luz, ¿sí? Es probable que las primeras veces, para quienes son visuales, cuando empiecen a mantrear o repetir estas palabras gatillo, se le vengan imágenes, sensaciones, experimenten cosas, y eso tómenlo como un regalo de sus guías y sus maestros, ¿sí? No se pierdan la oportunidad de la conexión divina que existe entre nuestra alma encarnada y nuestra alma superior, porque entre ese hilo ocurren cosas maravillosas. Son regalos de amor incondicional de quienes nos acompañan, de nuestros guías, nuestros ángeles, nuestro ángel de la guarda, ¿sí? Está continuamente acompañándonos y enviándonos señales. Así que confíen, entréguense, conecten con el amor incondicional que los habita, ¿sí? Porque desde ese lugar vamos a trabajar la reprogramación de memorias. Les agradezco infinitamente, hemos llegado al final, les agradezco infinitamente su tiempo, la conexión. Espero hayan disfrutado este taller, yo disfruto mucho dándolo, me pareció importante que todos puedan acceder, por eso este regalo.
Les agradezco mucho, les pido que quienes lo sientan lo compartan, eh, inviten a su familia, a sus amigos, ¿sí? Y gracias por haberse conectado, por estar acá. Les mando un fuerte abrazo. Y para cerrar, les voy a leer una frase del doctor Len que en su momento, cuando yo pude conectar con esta técnica, era preadolescente, muy chiquita, y me impactó cuando leí esto y por eso lo puse en mis apuntes. Les pido que quienes quieran recibir los apuntes me contacten por Instagram o por WhatsApp. Yo les voy a dejar los datos publicados y se los hago llegar, ¿sí? Les hago llegar el manual con todo lo que vimos en el taller. Y les leo para cerrar esta frase que para mí fue muy significativa y espero también lo sea para ustedes. Es esencial entender que el alma no genera experiencias propias. El alma ve la memoria, siente lo que siente la memoria, se comporta como se comporta la memoria y decide lo que decide la memoria. Para resolver problemas, es crucial entender que el cuerpo y el mundo no son el problema en sí, sino el efecto, la consecuencia de los recuerdos que se repiten en la mente subconsciente. Y la pregunta es, ¿quién manda? Beso enorme, gracias y que estén muy bien.